Venimos, 3 minutos han pasado de las 3 de la tarde y presten atención a esto. Se viene un taller conversatorio sobre el ferrocarril y su aporte a la identidad regional. Esto va a ser en Roldán y voy a saludar a Juan Carlos Coronel, que es docente, historiador y que quiero mucho. Juanca, ¿cómo te va? Buena tarde para vos. Gracias por el tiempo. Hola Carlos, ¿cómo te va? Hace mucho que no nos vemos personalmente, siempre nos hablamos. Un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Desde que eras alumno. Loco por el ferrocarril. Me No, ¿en acompañaste serio? ¿En en serio? varias jornadas. Sabés mucho de esto. Y de hecho, bueno, estas jornadas que vamos a hacer en Roldán, este taller conversatorio, lo vamos a repetir, pero con mayor profundidad el año que viene en la UCA, Rosario, y desde ya vas a formar parte del team, ya que bueno, va a ser un curso mucho más largo que lo que hacemos ahora. Este curso hoy empieza por una invitación de la Municipalidad de Roldán. Ujú. Originalmente se iba a hacer en la UCA, pero bueno, hubo un problema de inscripción, ya que todo va a Buenos Aires y se atrasó mucho. Y ahora surgió esta Juanca, posibilidad de hacerlo acá. Juanca, esto del 7 de octubre al 11 de noviembre se dictará todos los martes de las 4 a las 6 de la tarde en la Sala Italia, este espacio cultural de Exacto. referencia para toda la ciudad, ahí, ¿no? Del área metropolitana, vecina a Rosario. ¿Y de qué van a charlar? Porque, bueno, en este conversatorio, ¿cuáles son cómo, los disparadores para atrapar también al vecino o la vecina ahí de la ciudad y de la región? Mirá, nosotros lo que teníamos organizado al principio era hacer una evolución de los ramales ferroviarios que afectaron a la región, hacer una historia territorial, y como era demasiado para un curso solamente, dijimos, bueno, lo vamos a centrar ahora solamente en el primer tramo, que fue histórico, que es el tramo Rosario Cañada Gómez. Pero bueno, ya tenemos preparados otros ramales, ramal Casilda, ramal Villa Constitución, ramal San Lorenzo. Son pueblos y ciudades que fueron creciendo en torno a la estación ferroviaria. Entonces, lo que vamos a charlar es sobre lo que es el ferrocarril en la región, cómo nació, cómo se desarrolló, cómo cayó, y después adentramos en el tema específicamente de cada pueblo o ciudad. Empezamos con una descripción de cómo es la estación, cómo era al principio, cómo es ahora, y después vamos a hablar sobre la evolución de ese pueblo en torno a la estación. Obviamente que da para muchísimos temas, si querés hablar 3 años de este tema se puede hablar, o sea, hay mucho material. Yo investigué muchísimo durante mucho tiempo, bueno, vos me acompañaste en el trabajo de campo a desarrollar y bueno, cada vez vamos encontrando más cosas. En este caso voy a estar acompañado de dos docentes también de la UCA, Alicia Florian y Silvana Furiato, especialistas en historia regional, autora de un libro sobre historia de Roldán también justamente, y cada una de las jornadas va a estar dedicada a cada uno de los pueblos. Vamos a hacer una introducción sobre cómo era la estación, por qué estaba ahí, por qué no en otro lado, Ujú. y después, bueno, la evolución eh, entre el siglo XIX, siglo XX y parte del XXI. Vamos a tratar de analizar causa y consecuencia del desarrollo y caída, y en caso de que nos quede un poquito de tiempo, una charla debate, donde vamos a tener algunos invitados, algunos van a ser funcionarios de las ciudades, otros periodistas, así que desde ya te invito para que Ujú. participes de este debate. Y fundamentalmente, bueno, lo que siempre nos llamó la atención es cuándo vuelve el ferrocarril a esta zona. Juan Carlos, te voy a preguntar, voy a volver sobre esa pregunta, que imagino que será un poco después el balance de este conversatorio, pero ¿por qué las estaciones, espoleando un poquito esta charla que tendrá varios capítulos desde octubre a noviembre, ¿por qué están donde están? Roldán, Funes, Antártida Argentina.
Bueno, todo tiene que ver con 1854, cuando la Confederación está separada de Buenos Aires. El puerto de Rosario es lo más importante para la Confederación y tenían que construir un ferrocarril eh, que fuera de Rosario a Córdoba. No había caminos, las primeras postas y mensajería eh, comienzan a construirse en el año 56, 55, 56, y mientras estaban estas postas y mensajería, comenzó el estudio de un ferrocarril real entre Rosario y Córdoba. Obviamente se tardó, cambió la política, la Confederación se unió nuevamente al país, con Buenos Aires. El nuevo presidente Mitre hace todo lo posible para seguir con este plan. Y bueno, se consigue que Guillermo Wilray comienza a construir esta red, que va a tener, bueno, una línea directa hasta Villanueva, hoy Villa María, Ujú. y de ahí una curva hacia la derecha, hacia la ciudad de Córdoba, y una curva hacia la izquierda para llegar a la ruta que iban a Cuyo, Ajá. los caminos que iban a Cuyo, de manera que toda la producción pueda salir por el puerto de Rosario. Y bueno, obviamente que no era fácil esto, algo muy, muy concreto. Toda la zona estaba llena de indios salvajes, de bandidos. Había gente que habitaba la zona, pero eran muy aislados y estaban todo el día refugiándose. Lo mismo Ujú. le pasó a los obreros del ferrocarril. Por un lado, había obreros que trabajaban y otros que hacían de soldados para no ser atacados. Así que bueno, cuando se crea la estación, al poco tiempo se crea la colonia detrás de ellos. Mirá vos. ¿Y la distancia obedece algún plan entre estaciones? ¿No? En esa época, imagínate que las máquinas eran a vapor, Claro. necesitaban refrescarse con agua, entonces en cada estación había un tanque de agua. Cuando la estación era más grande, el tanque era más grande, porque se paraba mucho más tiempo, o por el terreno en el cual tenía que moverse. Hay que tener en cuenta que de acá hasta Tortugas, el agua de pozo es dulce, Ujú. pero ya entrando en la provincia de Córdoba, ya está prácticamente Villa María, el agua es más salada, era más dura para la máquina, así que trataban de ir refrescando la locomotora hasta Tortugas, que fue la última colonia de esta primera etapa. O sea, cuando nosotros vamos a arrancar este ramal Rosario Cañada de Gómez, porque era el ramal más utilizado por los trenes locales que se llamaron en esa época. Pero en realidad la estación más importante era Tortugas, que era el límite con Córdoba, y entonces es la cuarta colonia que se crea. La primera Roldán, la segunda Calcaranía, la tercera Cañada de Gómez y la cuarta Tortugas. Mirá vos. Y Cañada de Gómez con un protagonismo importante porque también era la conexión con Villa del Rosario, con Las Varillas, con la zona de Nuetinga, también el desvío a San Ricardo, este pueblo que alguna vez lo charlamos con vos. Sí, desde ya, fíjate, bueno, lo vamos a ver después en el curso, después lo podemos charlar un día con fotos si querés. Eh, la estación Cañada de Gómez es distinta a todas las estaciones intermedias que vamos a ir analizando. De hecho, es una estación que tiene dos plantas. Es enorme el cuadro de la estación. Ujú. ¿Por qué? Porque fue un nudo de nuevas vías de comunicación. Hacia el norte, hacia Las Parejas, el Trébol, San Jorge, Las Rosas, perdón, el Trébol, San Jorge. Hacia el sur se conectó después con la línea del ferrocarril oeste santafesino que llegaba a Cruz Alta. Claro, Cruz Alta, Arteaga, por Casilda. San José de la Esquina. Las que iban hacia el sur de la provincia y hacia también para el lado de Córdoba y unió con Villa Rosario, de ahí también a Córdoba, era la otra Ujú. forma de llegar. En este curso también vamos a analizar un poco con los boletines de servicio la cantidad de trenes que se despachaban por día hacia esos lugares. Para tener en cuenta, hasta Cañada de Gómez había 28 servicios diarios y había 32 a Roldán. Claro. ¿Eh? Esto de pasajeros O sea, solamente, cada pasajero media hora, 40 encomienda. minutos había un servicio. ¿Eh?
Esto digo, Era solo pasajero pasajero y y encomienda. encomiendas. Claro, Pasajero y encomienda. claro. Los trenes de carga también existían en esa época, pero de a poco, y por eso era necesario desde Rosario a Tortuga una doble vía. Ujú, Era doble vía que está, porque nunca se claro. construyó la doble vía de Tortuga a Córdoba. ¿Eh? Por eso en algunas estaciones hay muchos desvíos, hay lugares donde descansaba el tren carguero para darle paso al de pasajeros. Juan Carlos, ¿y qué hicimos o no hicimos para estar como estamos? En realidad, hay varias etapas en el sistema ferroviario argentino. La primera etapa es la etapa del apogeo. Imagínate que fuimos el segundo ferrocarril que se construye en Latinoamérica. Claro, Paradójicamente, el primero es Cuba, el segundo somos nosotros, el tercero Chile. Sin embargo, llegamos a ser el ferrocarril más grande de Sudamérica y llegamos a ser el sexto en todo el mundo, ¿eh? Detrás de las grandes potencias en ese momento. Bueno, todo esto empezó gracias a una ley de ferrocarriles que fue cambiándose, se fue reformando, hasta que llega la llamada ley Mitre. Esta ley Mitre obligaba a las empresas a poder retirar solamente un 40% de las ganancias y el 60% era para mantenimiento del sistema, sueldos y una ayuda hacia el Estado cuando se necesitara obra de infraestructura. Bueno, a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hay un cambio importante. Tuvimos que hacer una reinserción económica en el país, tuvimos que reemplazar materias primas y obviamente empezaron a faltar repuestos. Y cuando llega el año 32, asume Agustín Justo la presidencia y de inmediato crea la Dirección Nacional de Vialidad, que esta Dirección Nacional de Vialidad marcó el principio del fin del ferrocarril en Argentina, porque las rutas que se construyen en Argentina, las rutas más importantes, se construyen al lado de la vía. claro. Y es el mismo ferrocarril que transporta a los obreros y a los materiales para la construcción de las rutas. Bueno, obviamente, Claro. llega la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra está prácticamente quebrada, Perón ve la oportunidad de utilizar las libras esterlinas que no podíamos obtener y bueno, compra los ferrocarriles. Estuvo bien, estuvo mal, bueno, eso da como para un programa entero, viendo las cifras de un lado y del otro. Y para el Eh, debate lo cierto, y para el debate de noviembre, lo del cierto 11 es de que noviembre. al debate de noviembre, mirá, si querés 3 años de debate podemos hacer cuánto pagó Perón por los ferrocarriles, cuánto valían exactamente. Hay una diferencia muy grande. El tema es que, bueno, todo lo que vino después fue el clásico eslogan del liberalismo, de decir que el Estado es un mal administrador y es necesario achicarlo. Bueno, la primera vez que se achica es con Frondizi y la huelga del año 61, en el que se privatizaron los servicios de confitería, de bares, se agregaron a las estaciones, bueno, empezaron a aparecer los canillitas, bueno, todo esto pasó en todo el país. Y la última vez que realmente se hizo algo para mejorar el sistema ferroviario argentino fue en la época militar de la Revolución Argentina, en la época de Onganía, con el plan de mediano plazo, que de haber funcionado, hoy sería otro cantar el tema. Fue la última época que se modernizó el sistema, se pintaron todas las estaciones, se le puso un nombre a cada estación, en las cenefas, se pintaron los techos de los galpones por una cuestión estratégica en caso de que hubiese una guerra. Se pusieron en funcionamiento los trenes de lujo que no teníamos, Claro. por ejemplo, Independencia, Tucumán, el Libertador. Eran trenes que no solamente tenían coche comedores, sino también camarote y cines, que para el año 1970 era algo impensable. Y después, bueno, el otro gobierno militar del proceso cerró. Eh,
los trenes locales, diciendo que daban pérdida, se quedó todo el núcleo en Buenos Aires y poco a poco se fue cerrando el resto del país. Se cerró casi un 90% de los 45.000 kilómetros de vía que había, quedó solamente el AMBA y de vez en cuando algún sistema de larga distancia. Bueno, hoy estamos sufriendo las últimas noticias de que cierran el tren a Tucumán y cierran el tren a Córdoba. Juanca, ahora mirando hacia atrás, ¿no? Y de la década 60, 70, de un poco más cerca, el 90 y después el 2010, en mayor o menor medida también para poder debatir, ¿no? Porque digo, no es como una constante y donde cada vuelta es como que volvés, pero con un sistema deteriorado y con menos fuerza, porque digo, lo que se rompe después cuesta mucho reconstruir. Pero no hay como una lógica de ida y vuelta de estos últimos 50 años, 60 años. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ningún gobierno quiso asumir las consecuencias de invertir en el ferrocarril. O sea, los gobiernos peronistas o nacionalistas, si querés, o populistas, como el nombre que le quieras dar, Ujú. eh, querían que el tren vuelva a funcionar. El tema es que no están los recursos, no estaban los recursos. Y si agarrás un gobierno liberal, te va a decir, no, produce gastos. Claro. Ninguno se puso a pensar por qué no hacemos una empresa mixta, con capitales privados y capitales nacionales, que se podría haber hecho tranquilamente. Hubo un intento acá en nuestra región con el proyecto Renfer, la red metropolitana de ferrocarriles de Rosario, de volver a poner en práctica los trenes locales. Y era a través de un subsidio que existía en ese momento con el gobierno y particulares, donde se traía material desde España para poner en práctica trenes locales y que realmente funcionara todo el sistema, tanto a Cañada Gómez, Casilda, como también el tren metropolitano, que fue en su momento el Ferrobús, que Ujú. fue un intento de poner en práctica un sistema ferroviario para Rosario que es necesario. Es una ciudad de más de 1 millón de habitantes y necesita sacar un poco el transporte automotor de la calle. Y el tren es lo más rápido, lo que menos contamina. Y bueno, era una oportunidad. Bueno, los gobiernos lo dejaron de lado. Más adelante, la provincia de Santa Fe se quiere poner los pantalones y saca una ley, que ese tema vos lo conocés muy bien, una ley de ferrocarriles de la provincia de Santa Fe, donde hoy está vigente que la provincia se puede hacer cargo de una empresa ferroviaria, pero ninguna de las administraciones que vinieron después de esa ley se quiso hacer cargo. En el marco de un área metropolitana congestionada con el transporte urbano de pasajeros, colapsada, no congestionada, colapsada, digo, sin nombrar empresas, digo, pero hoy hacia el corredor sur, el norte y hacia el oeste, ni hablar de la cuestión de la movilidad, ¿no? Donde hoy para ingresar por autopista es una odisea, a cada mañana, de lunes a viernes, con kilómetros y kilómetros de vehículos. ¿Qué le falta a los políticos? ¿Qué le falta a los que tienen la obligación o lo que tienen la facultad para poder decidir esto? Vamos, bueno, y si están las condiciones o si ya con este deterioro que decíamos de las idas y vueltas en los últimos 60 años, podemos recuperar o es utópico recuperar el sistema ferroviario o la red metropolitana ferroviaria de Rosario. No, no es para nada utópico. De hecho, estoy trabajando en un grupo que estamos por la vuelta del tren. Hay un particular interesado, extranjero, pero no está la voluntad política, ni desde el punto de vista nacional ni desde el punto de vista provincial todavía. Están con las peleas internas, las luchas de la denuncia de coima de un lado, del otro. Están sentados en eso y no están en este tema que sería tan importante para todos nosotros. Vos imaginate que la gente que vive en los pueblos, como era antes, hasta Ujú. Cañada de Gómez, hasta Casilda, Sí, gente que podría ir y venir en tren a su pueblo sin necesidad de vivir en Rosario.
sin venir hasta Rosario en auto. ¿Cuánto se ahorraría todo el mundo? Y más que nada para mantener comunicados los pueblos que, bueno, desgraciadamente después del cierre de los ramales, se vio muy afectado con la cantidad de habitantes que empezaron a emigrar. Muchos vinieron a Rosario, muchos irán a otras provincias, a Buenos Aires. Los estudiantes ya se quedan en Rosario y no vuelven a su pueblo. Y entonces hay pueblos que no te digo que sean fantasmas, pero que se ha reducido la cantidad de habitantes muchísimo y que con el tren era todo lo contrario. Si el tren fue el instrumento innovador y el instrumento que más desarrollo y poder le dio a cada pueblo y ciudad del interior del país. Ujú. Juanca, te dejo el cierre para esta invitación que vamos a seguir charlando a medida que se vaya, a medida que vayamos desandando esas 6 clases que están planteadas y después con un balance de lo que ha sido este conversatorio. Pero bueno, te dejo a vos el cierre y la invitación para esta actividad en Roldán. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh, es un honor estar en tu programa después de tanto tiempo, de que te hayas recibido de periodista y que seas un genio en esto. Te sigo muchas veces, veo a veces tu programa, te escucho y veo que anda muy bien todo esto. ¿Qué algo En aprendí? cuanto ¿Qué algo al taller, aprendí? algo aprendiste. En cuanto al taller, bueno, están invitados todo el público. Lo hacemos en el Salón Italia de Estación Roldán, los días martes, a partir de este martes 7 de octubre, de 16 a 18. Es un horario bastante tranquilo. Son 2 horas por clase. Bueno, vamos a estar nosotros tres, las dos profesoras que te nombré antes y yo, bueno, con un break, con un café. Y la idea es no solamente hablar nosotros, sino también hacer un conversatorio, sacarnos las dudas, un poco esto que estamos haciendo hoy, cara a cara a nosotros, bueno, hacerlo también con el público que nos acompaña. Y el año que viene, sí, hacer en la UCA un curso más grande, con mayor carga horaria, con una evaluación para que los docentes también nos puedan acompañar y de paso les sirva a estudiantes, docentes, como una acreditación para su carrera docente, o para su trabajo. Así que eso supongo que será a partir del mes de abril, donde vamos a sumar los otros ramales, los ramales Tacasilda. Vamos a tratar de llegar hasta Villa Constitución, o sea, vamos a pasar por Alvear, por Arroyo Seco. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y la idea es también llegar hasta San Lorenzo del ferrocarril Mitre. La idea del ferrocarril Mitre por ahora. Bueno, una segunda etapa será lo que fue el Belgrano también, pasajeros en nuestra zona. Ujú. Así que desde ya los invito a todos. Esperemos vernos. Ya si querés, te esperamos. Ahí estaremos. Total, es un día martes, para que te hagas presente y bueno, podamos sacar en limpio un montón de cuestiones que por ahí la gente no conoce o no conocía, o por qué el pueblo es como es. ¿Cuánto tiene que ver la compañía de tierra del ferrocarril para traer inmigrantes? ¿Por qué en cada pueblo hay diferentes colonias? ¿Eh? Los apellidos son distintos, el formato es distinto, las costumbres son distintas, y sin embargo la distancia es mínima. Ujú. Así que, bueno, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar, y después, bueno, eh, para el que vayan, se van a encontrar con una sorpresa, como me la encontré yo en una investigación que han hecho las dos docentes que están conmigo, donde, bueno, hay está mi bisabuelo formando parte de esta historia original en Roldán. Fue el primer secretario de la primera comuna o comisión de fomento Mira vos. de Roldán y mucho tuvo que ver en la zona. Así que bueno, pero todo esto salió a través de una investigación. O sea, este cuerpo docente que va a dictar este curso, somos investigadores, sobre todo investigadores.
y queremos que, bueno, la gente lo conozca. Quizás en algún momento se venga un libro, pero por ahora, un cara a cara que está muy bueno, un ida y vuelta, un diálogo. Esto es importante porque nunca se hizo. Realmente nadie se ocupó de esto. Recién ahora estoy empezando a conocer investigadores de temas ferroviarios acá en nuestra zona. Siempre estuvo todo centralizado en Buenos Aires, pero bueno, recién ahora empezamos a ver no solamente el tema ferroviario en cuanto al sistema, sino el entorno político-social. Por ejemplo, hay gente trabajando con las huelgas, gente que está trabajando con las jubilaciones de aquellos empleados que estaban en el Estado y después pasaron a las empresas privadas con el Claro. concesionamiento, los problemas que hubo para jubilarse porque no tenían edad. Y bueno, todo ese tipo de temas hay gente que está investigando y muy bien. Así Juan, que el ferrocarril en nuestra zona da para mucho. te mando el aprecio de siempre, el cariño de siempre, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo seguro en el cierre, pero vamos a ver si en alguna charla más de este conversatorio que se va a dar ahí en Roldán. Abrazo grande, Juanca. Nos vemos. Saludos a tu audiencia. Bueno, charlamos con Juan Carlos Coronel, que es historiador, docente, por este taller conversatorio sobre el ferrocarril y su aporte a la identidad regional que se va a dar en Roldán, que bueno, invita o anunció la Municipalidad de Roldán y de alguna manera los docentes de la UCA, como bien ya lo dijo Juan Carlos en el transcurso de la charla, van a intensificar el año próximo en la Casa de Altos Estudios aquí de Rosario. Pero me detengo en esto, ¿no? Y que nada, al margen de la pasión, al margen de esto que uno ha heredado, de mi viejo, de mi abuelo, tiene que ver con el sentido común, ¿no? De la importancia del ferrocarril en el mundo, la importancia del sistema ferroviario, estas venas de hierro que atraviesan los territorios y que de alguna manera por agilidad, por velocidad, por logística, son fundamentales para poder llevar la mercancía en grandes distancias. A ver, lo más rentable, lo hemos charlado en más de una oportunidad acá, las vías navegables. Ah, pero tenés que hacer canales, pendientes, ahí se escucha un tren de fondo que pasa, y es mucho más complejo, mucho más complejo. Las vías, incluso sorteando alturas, como en el caso aquí del norte de nuestro país, con el tren de las nubes, para poder llegar a Bolivia, a Chile. Pero digo, el ferrocarril, a través de un gran trabajo de ingeniería, va atravesando y va uniendo y conectando a través de estas venas de hierro. Claro, nosotros, nuestra historia como país, y como lo marcaba bien Juan Carlos, nos fuimos como boicoteando, o nos fuimos boicoteando, porque empezamos a construir rutas donde había vías. Una cuestión, uno va y ve a la vera de la ruta a la vía, o va en la vía y ve la ruta en la ventanilla del tren, de los pocos trenes que han quedado para conectar el país. Ir en tren tiene que ver con celeridad, tiene que ver con capacidad, no solamente para los pasajeros, sino también para la carga, ¿sí? Grandes extensiones con muchos vagones, 80, 70, 100 vagones, miles de toneladas que van resistiendo. Digo, no es lo mismo una ruta, pero esto no lo estoy diciendo yo. En cualquier país, es más, lo ha intentado Estados Unidos con el plan Larkin y luego retrocedió. En cualquier parte del mundo el ferrocarril tiene un protagonismo muy especial, porque justamente como lo marcábamos, por una cuestión de dinámica, es eh, más importante o es la mejor opción a otros sistemas de movilidad, otros sistemas de transporte. Sin embargo, acá nunca terminamos de tener la capacidad política barra público barra privada para poder darle a las áreas metropolitanas, para poder darle, no vamos a soñar con esos 40.000 kilómetros que marcaba Juan Carlos cuando éramos la sexta potencia mundial en materia ferroviaria, pero sí empezar a ver con lo que tenemos necesidades prioritarias, porque hoy hablamos de las urbanizaciones que se han desarrollado en la región.
Sí, a ver, se desarrollan urbanizaciones porque son necesarias, porque vos tenés que llevar, primero que la gente sale de la gran urbe, de la ciudad, y después muchas localidades del área metropolitana que tienen un desarrollo industrial enorme, sí, Alvear, San Lorenzo, Puerto San Martín, y en esas ciudades hoy, ¿qué haces? ¿Vas a trabajar para que la gente se desplace 15, 20, 30 kilómetros? No, tiene que ir a vivir esos lugares. Ahora, después para conectarse, para estudiar, para el médico, tenés que planificar. Y ahí es donde desembarca el Estado nacional, en primer lugar, o el Estado, o los estados provinciales. No le podés echar la culpa a los estados locales. Tenés que bregar por más infraestructura. Y más infraestructura no es solamente servicios, es también ferrocarril, es también una vía de transporte rápida. Hoy, la gente que viene de Roldán, de Funes, ya mucha gente de San Jerónimo, son horas kilómetros y kilómetros de cola. A veces hasta una hora de 30 kilómetros hasta el centro de la ciudad de Rosario. Una locura. Cuando el tren en 15 minutos, vos te los tomás en Carcarañá y en 30 minutos podrías estar tranquilamente, incluso con la deteriorada infraestructura de hoy, en el centro de Rosario. Entonces, la pregunta, ¿dónde está la prioridad de la clase dirigencial? ¿Dónde está la prioridad de los gobernantes?